Estamos ya en este momento dispuestos para hacer una lectura del Evangelio y una breve meditación sobre el mismo para ir recogiendo los principales aspectos del Evangelio dominical. Estaremos leyendo ahora el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 9, versículos 30 al 37. El Evangelio dice así: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña. Fueron corriendo a Galilea y no quería que nadie lo supiera. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte. Después de morir, al cabo de 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y ya en casa les preguntó de qué hablaban por el camino. Se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más importante. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo: quien reciba uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Hasta aquí el Evangelio que corresponde a este próximo domingo. Hay muchas repeticiones pues en los Evangelios, pero no son casuales, siempre tienen alguna razón. La multiplicación de los panes, la discusión entre los discípulos sobre quién era el más grande, la réplica del maestro a estas afirmaciones, el abrazo de Jesús a los niños son episodios que Marcos refiere 2 veces. El anuncio de la pasión se repite incluso 3 veces, siempre acompañado de una reacción reprochable por parte de los discípulos, incapaces de entender una propuesta de vida que, de acuerdo pues con los criterios de los hombres, parece totalmente insensata. En la primera parte de la lectura de hoy viene presentado el segundo de estos anuncios. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte. Después de morir, al cabo de 3 días, resucitará. Dice que va a ser entregado, pero nos preguntamos ¿por quién? La respuesta parece obvia, ya sabemos, por Judas. Sin embargo, estamos frente a lo que los teólogos llaman pasivo divino, es decir, un verbo en voz pasiva que en la Biblia se usa para atribuir a Dios pues una determinada acción. Es el Señor quien ofrece a su Hijo, quien lo entrega en poder de los hombres. El enamorado no tiene otra manera de expresar todo su amor que abandonarse en los brazos de la persona amada. Esto es lo que Dios ha hecho. Se entregó en manos de los hombres sabiendo que harían con Él lo que quisiera. La respuesta a este inmenso amor ha sido dramática y está anunciada por Jesús en futuro. Lo matarán. Aquí el crimen no se atribuye a los jefes de los sacerdotes y a los escribas, sino a los hombres. Si Dios hubiera permanecido en el cielo, podría haber sido olvidado o a lo sumo blasfemado, pero desde que decidió bajar a la tierra y ponerse en manos de los hombres, se ha entregado a la muerte. Los discípulos no están en grado de comprender este amor del Señor. Sus pensamientos están demasiado lejos de los del cielo
y tienen miedo de pedir a Jesús una declaración. Es fácil pues ver la razón de su cerrazón, el destino que Jesús espera el Hijo del Hombre, pues es incompatible pues con las creencias religiosas inculcadas pues por los grandes maestros, en lo opuesto a las expectativas, y no puede aceptar la idea de que Dios abandone a su elegido en manos de los malhechores. Concuerda la objeción del sabio Elifaz dirigida a Job. ¿Recuerdas un inocente que haya perecido? ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Y con la declaración del salmista, fui joven, ya soy viejo, nunca he visto un justo abandonado. Con estas esperanzas que se mantiene el pueblo judío, ahora que Jesús hable de cosa contraria, pues no les parece razonable. Ahora, ¿cómo conciliar la justicia de Dios con la derrota o incluso con la muerte del Hijo del Hombre? No es de extrañar que incluso después de escuchar por segunda vez el mismo anuncio, los discípulos no hayan entendido, es decir, no han podido aceptar el escándalo de la pasión del Mesías, y ni siquiera sorprende la anotación del evangelista. No se atrevían a hacerle ninguna pregunta. Todavía se acordaban de su reacción casi resentida cuando Pedro había intentado pues disuadirlo de la trayectoria de la cruz. Se había dado cuenta de que cuando se tocaba este punto, el maestro reaccionaba con dureza, era intransigente, no quería que se le contradijese y no aceptaba consejos. La falta de armonía con la mente de Cristo conduce inevitablemente a replegarse pues a las convicciones de los hombres. En la segunda parte de la lectura, el evangelista presenta un episodio que lo confirma. Los discípulos no entienden o no han cerrado deliberadamente los ojos y los oídos para no escuchar las palabras del Maestro y ni aceptar la meta propuesta por él para cada discípulo. Continúan siguiéndolo pues hasta Jerusalén, pero justo en el camino que conduce a la cruz, cultivan sueños opuestos a los de Jesús. Llegados a Cafarnaúm, el maestro les pregunta qué estaban discutiendo por el camino. No es una pregunta, sino una acusación. Está al corriente de la acalorada discusión a la que se han entregado durante el viaje. Los discípulos callan, se sienten expuestos, avergonzados, se dan cuenta de que han cometido pues una insensatez y saben que el maestro no deja de intervenir firmemente siempre que sale a relucir lo de buscar pues los primeros puestos. Jerarquías y precedencias serán temas muy debatidos entre los rabinos. Constantemente, ya fuera en la mesa, en las sinagogas, en la calle, en las asambleas, siempre surgía la necesidad de asignar escrupulosamente los puestos de honor a quienes les correspondían. Se debatía incluso sobre las diferentes categorías de santos en el cielo y habían concluido que eran 7, cada uno según su rango, mayor o menor, en función de los méritos. Al igual que los santos en el cielo, con mayor razón tenían que ser catalogados los habitantes de este mundo. Los justos, naturalmente, tenían aseguradas las posiciones de prestigio, mientras que las personas impuras, los pobres de la tierra, estaban destinados a la más completa marginación. Hay asuntos que Jesús no abordó directamente y sobre esto se puede discutir e incluso tener opiniones diferentes, pero sobre jerarquías,
títulos honoríficos, clases sociales. Jesús intervino en varias ocasiones y de forma explícita. San Marcos reconstruye con precisión pues la escena. Mientras los discípulos están avergonzados, silenciosos, Jesús se sienta, es decir, asume la posición del rabino que se dispone a impartir una lección importante. Entonces llama a los discípulos y les pide que se acerquen porque los ve distantes, siente que están muy lejos de él. Finalmente pronuncia su juicio solemne sobre la verdadera grandeza del hombre. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Es la síntesis de su propuesta de vida y es tan importante pues que los evangelistas lo retomen con diferentes matices, 6 veces. Marcos señala pues que la escena tuvo lugar en casa. Y esta casa pues es la comunidad cristiana. Toda comunidad debe considerar las palabras del Maestro como dirigidas a ella misma y evitar de la manera más absoluta pretextos y excusas para justificar que se den dentro de la misma comunidad situaciones de dominación y sometimiento que están en marcado contraste con el Evangelio. Deben estar en guardia sobre todo contra la tentación de tomar como punto de referencia las inclinaciones, agasajos y homenajes en uso de la sociedad civil. Ustedes, ha ordenado Jesús, no sean así. En la comunidad cristiana, quien ocupa el primer puesto debe dejar de lado toda manía de grandeza. La iglesia no es un trampolín pues para alcanzar posiciones de prestigio, para descollar, para conseguir el dominio sobre los demás. Es el lugar donde todo el mundo, de acuerdo con los dones que recibió de Dios, celebra la propia grandeza en el servicio humilde a los hermanos. A los ojos de Dios, el más grande es quien más se parece a Cristo, que se hizo servidor de todos. Para inculcar mejor la lección, Jesús hace un gesto significativo narrado en la tercera parte de la lectura. Llama a un niño, lo coloca en el medio, lo abraza y agrega: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. En el siguiente capítulo, Marcos recuerda otro episodio en el que se destaca el cariño y la ternura de Jesús a los niños. Algunas madres que llevaban a sus hijos para que los acariciaran. Se creía en efecto que en el contacto físico con un hombre de Dios comunicaba fuerza, bondad, mansedumbre y hasta su propio espíritu. A los discípulos no les gustó este exceso de familiaridad y confianza y se sintieron en el deber de regañar y alejar a los intrusos. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como a un niño no entrará en él. Y los acariciaba y bendecía imponiéndoles las manos sobre ellos. Está en Marcos 10, 13 al 16. En este relato, los niños se presentan como modelos a seguir y Jesús nos invita a ser como ellos para entrar en el reino de Dios. En el pasaje de hoy, en cambio, los niños vienen presentados como símbolos del débil e indefenso que necesita protección y cuidado. En tiempos de Jesús como hoy, los niños eran amados, pero no se les daba importancia social. No contaban nada desde un punto de vista legal e incluso eran considerados impuros porque transgredían la ley. Si se tiene esto presente, es claro de inmediato el significado del gesto de Jesús.
Él quiere que la comunidad de sus discípulos pongan en el centro de su atención y esfuerzos a los más pobres, a los que no cuentan, los marginados, las personas impuras. Es cierto, vivimos en una sociedad competitiva. El maestro se complace en el alumno más diligente y aventajado, al entrenador se enorgullece de su atleta más fuerte, pero la madre sigue diferentes criterios. Se guía por el amor y dedica sus premuras y cuidados al más débil de sus hijos. Así que discípulo de Cristo es aquel que, siguiendo el ejemplo del Maestro, abraza a los niños. No es fácil abrazar a quien a los 40 años todavía tiene que ser asistido como un niño. Habla demasiado, es grosero, travieso, interfiere en la vida ordenada de los demás, no coopera. Abrazarlo no significa consentirle sus caprichos o satisfacer todos sus deseos, pasar por alto su indolencia, sino educarlo, ayudarlo a crecer, convertirlo en adulto. Hay en todas nuestras comunidades niños, personas impuras. Es más, en cada uno de nosotros existe un niño. El abrazo es el gesto que expresa gozosa aceptación, confianza, estima, disponibilidad al servicio recíproco. Por eso sentimos la necesidad de ser abrazados por los hermanos de nuestra comunidad. El beso santo, tal como lo dice en 2 Corintios 13:12, que intercambiamos durante la celebración de la Eucaristía, pues es el signo de esta aceptación mutua e incondicional. Con este texto pues nos vamos preparando ya para lo que es nuestra celebración dominical. Hemos visto pues este 25 domingo del tiempo ordinario. Esperamos pues encontrarnos en la Eucaristía, cada uno en su parroquia, donde vamos a oír solemnemente este Evangelio. Gracias por su atención.